¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cómo realizar un join entre dos tablas, pero un poquito más complicado que solo eso. En este caso vamos a contar con dos servidores. Van a estar en la misma computadora. El servidor 1 en este caso va a ser PostgreSQL. El servidor 2 va a ser MySQL. En los dos servidores va a haber una base de datos. En un lado se llama Banco 1, en el lado 2 se llama Banco 2 y en ambos servidores se cuenta con una tabla. En el caso del servidor 1 se cuenta con una tabla que es la de clientes, y esos clientes pues van a tener cuentas. Es como si fueran cuentas bancarias, solamente que las cuentas no se encuentran dentro de PostgreSQL, sino se encuentran dentro de la tabla cuentas que está en la base de datos de Banco 2, que se encuentra en el servidor de MySQL. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr hacer un join entre estas dos tablas para pues simplemente eh, es una actividad que en muchas ocasiones nos topamos con ella, tenemos datos en diferentes lugares y bueno, pues no podemos dejar pasar por alto eh, un proceso muy sencillo que es el que vamos a ver en esta sesión. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a checar en el servidor 1, decir que tenemos PostgreSQL, la base de datos Banco 1 y la tabla clientes. Vamos a ver, aquí está PostgreSQL, tenemos Banco 1 y en Banco 1 tenemos la tabla de clientes. Y vamos a ver que tenemos estos datos: el número de cliente y el nombre del cliente. Ahora, en el servidor 2 tenemos MySQL con una base de datos que se llama Banco 2 y tiene una tabla que se llama cuentas. Vamos a ver. Banco 2, estamos en el entorno de MySQL Workbench. Tenemos esta tabla que se llama Banco 2, esta base de datos que se llama Banco 2, la tabla que se llama cuentas, y vamos a ver el contenido que tiene. En este caso tenemos 4 registros que están asociados al cliente 200, 300 y 400. Quiere decir que, por lo que veíamos en la base de datos de Postgres, el cliente 100 y el cliente 500 no tienen cuentas asociadas, pero sí tienen el cliente 200, 300 y 400. Entonces vamos a hacer uso de una herramienta que muchas veces despreciamos, porque pues no nos da el suficiente poder de procesar muchas cosas, pero sin embargo nos puede sacar de un apuro como el que les menciono. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión Access. Nada más que para poder utilizarlo antes tenemos que realizar un pequeño par de pasos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a el panel de control, y dentro del panel de control vamos a buscar la sección que dice herramientas administrativas. Una vez en herramientas administrativas vamos a checar orígenes de datos, Object Database Connector, y aquí vamos a decirle que vamos a agregar dos nuevos orígenes de datos de usuario. Lo primero que vamos a hacer es darle aquí en agregar y vamos a bajar hasta encontrar en este caso, por ejemplo, aquí tenemos PostgreSQL. Vamos a empezar con él, le damos en finalizar y aquí nos dice que le pongamos un nombre a nuestro origen de datos. Aquí podemos poner lo que nosotros queramos, sin embargo vamos a ponerle servidor 1. La base de datos quedamos que se llama, vamos a mover la pantalla de aquí atrás, se llama Banco 1 y la tabla se llama clientes.
Entonces aquí vamos a poner banco 1. Servidor, como nos encontramos en nuestra computadora, vamos a escribir localhost. Puerto, como estamos trabajando con PostgreSQL, es el 5432. Nombre de usuario, ponemos el usuario con el que nos vamos a conectar. La contraseña con la que nos estamos conectando. En descripción podemos poner cualquier cosa, simplemente nos sirve para darle una descripción a nuestra conexión. Vamos a ponerle ejemplo y unas X para que veamos que no sirve de nada esta descripción. Vamos a darle en test para observar si está funcionando de forma correcta y si no, checar los valores. Nos dice que la conexión es exitosa, entonces vamos a darle en guardar y vamos a ver que tenemos aquí servidor 1. Ahora bien, vamos a agregar el servidor 2. En este caso, como se trata de MySQL, vamos a buscar a dónde se encuentra. Aquí tenemos MySQL. Entonces, en caso de que no te aparecieran, simplemente hay que descargar el driver ODBC, que es a través del cual estamos haciendo esta conexión, que prácticamente estamos tratando de no hacer nada complicado, nada de código. Entonces MySQL ODBC, le decimos finalizar y nos va a aparecer esta pantalla para configurar nuestra conexión. El nombre del origen de datos, al igual que en la otra pantalla de PostgreSQL, pues vamos a ponerle servidor 2. La descripción quedamos que podríamos poner cualquier cosa. Vamos a ponerle también ejemplo xxx. Como les dije, no sirve para nada. Aquí, como nos vamos a conectar a la misma computadora, vamos a escribir localhost. El puerto al que nos vamos a conectar por default nos lo coloca, es el 3306. En caso de que lo hubiésemos modificado, tendríamos que poner el apropiado. Y bueno, aquí estamos poniendo localhost. Si estuviéramos conectando hacia un servidor que no fuera nuestro equipo, tendríamos que poner la dirección IP. En usuario vamos a poner, en mi caso, root. Yo no lo configuré con ninguna contraseña, entonces no voy a poner ninguna. Base de datos, vamos a seleccionar. Es muy importante, fíjense, aquí nos aparecen estas que están, pero sin embargo, si yo borro por ejemplo aquí root, ya no me aparecen las mismas. Entonces vamos a poner el usuario y obviamente si tuviese una contraseña y no la pongo, no me abriría tampoco los valores que estoy observando ahorita. Entonces seleccionamos banco 2, le damos test para observar si está funcionando. Nos dice también que la conexión fue exitosa. Le damos en OK. Y tenemos aquí servidor 1 que es PostgreSQL, servidor 2 que es MySQL. Entonces simplemente vamos a darle a aceptar a esta pestaña para salirnos. Y ahora lo que vamos a hacer es, desde Access vamos a dirigirnos a esta pestaña que dice datos externos. Y tenemos aquí esta sección que dice ODBC, que son lo que acabamos de configurar. Entonces seleccionamos aquí y tenemos dos opciones: importar todos los datos de una tabla en una nueva tabla sobre la base de datos que estoy trabajando aquí, o simplemente crear un link entre estas bases de datos. Yo le voy a dar crear un link y pulsamos en aceptar y nos va a mostrar esta pantalla. Entonces seleccionamos origen de datos de equipo y aquí tenemos servidor 1 y servidor 2. Vamos a seleccionar primero servidor 1. Tenemos la tabla clientes, que es la que se encuentra en el servidor 1, que es PostgreSQL. Le damos OK y vamos a ver que aquí ya aparece. Inclusive vamos a darle doble clic para que veamos los datos que contiene: 100, 200, 300, 400, 500, y podríamos ver que son los mismos que tenemos acá. Inclusive si yo aquí cambio a Carlos I, le damos guardar y nos pasamos a Access,
simplemente tenemos que, bueno, vamos a cerrar esta y vamos a volverla a abrir y vamos a ver que aquí está Carlos primero. Entonces vamos ahora a agregar la otra tabla, nuevamente en ODBC. Le decimos que vamos a crear un enlace. Si no creamos el enlace no veríamos la información actualizada como lo acabamos de hacer ahorita. Nuevamente origen de datos de equipo, servidor 2. Ven, aquí aparece la descripción. Simplemente nos sirve como para pues darle, ahora sí que valga la redundancia, una descripción al servidor o a lo que estemos declarando. Vamos a pulsar en aceptar. Seleccionamos cuentas, que en este caso es la tabla cuentas del servidor 2, que es MySQL. Le damos OK y vamos a darle doble clic. 1, 2, 3, 4, saldo, el tipo de cuenta y el número de cliente. Vamos a ver eso aquí en MySQL. 1, 2, 3, 4, 2003, 2500, 3500. Vemos que son los mismos valores. Ahorro, débito, nómina, ahorro. Ahorro, débito, nómina, ahorro. 200, 300 y 400. Son los mismos valores que tenemos aquí. Entonces, como se dan cuenta, ya accedimos a las dos tablas de dos servidores diferentes, que en este caso, pues nuevamente, uno es PostgreSQL y el otro es MySQL. Ahora bien, vamos a hacer una consulta que es la que estábamos haciendo referencia desde un principio. Es este join entre estas dos tablas y vamos para esto a utilizar el asistente con el que se crean las consultas. Únicamente lo vamos a utilizar para que nos dé el formato de un editor de comandos donde podemos escribir nuestra consulta. Vamos a darle al asistente, vamos a decirle que es una consulta simple. Nos va a pedir si de la tabla cuentas o de la tabla de clientes. Vamos a decirle que de la tabla de clientes. Le damos finalizar y lo único que nos hace aquí es aparecer los datos de una tabla, obviamente los datos de la tabla clientes. Pero como nosotros queremos hacer un join, vamos a pulsar aquí botón derecho y vamos a la vista SQL. Una vez aquí en la vista, vamos a modificar el código que está aquí. Vamos a ponerle que va a ser la información, la va a obtener de la tabla clientes. Va a ser un join con la tabla que se llama cuentas. Y sobre de qué campos se van a realizar este join, vamos a ponerle public clientes punto número de cliente, que es el que estamos haciendo referencia, sea igual a la tabla cuentas punto cliente. Vamos a checar los nombres que teníamos acá. Número de cliente, cliente, cliente. Y vamos a decirle que nos muestre todo el contenido de la tabla. Ahora bien, vamos a darle en ejecutar y vamos a observar aquí que el cliente 200, que es Diana, tiene la cuenta 2 con saldo 3000, débito, y si se dan cuenta 200 con 200, 200 con 200, 300 con 300 y 400 con 400. Entonces, como pueden observar, logramos hacer un join. Hay unos que no aparecen, que quedamos que era Leonardo y Carlos I, a como le cambiamos porque tiene un nombre distinto. Ellos no tienen cuentas asociadas, nomás están asociadas las cuentas 200, 300, 400. Inclusive aquí vamos a poner Lupe, vamos a cambiarle a Guadalupe, para que observemos que si aquí realizamos un cambio, cuando vamos a cerrar esta consulta,
¿Desea guardar los cambios? Le decimos que sí. Cuando la volvemos a ejecutar, aquí aparece con el nombre que acabamos de actualizar, ¿no? Cambiamos a Guadalupe. Inclusive si por ejemplo esta de 2500 de tipo nómina, vamos a cambiarla a ahorro. 2500 de tipo nómina, vamos a cambiarla a ahorro. Le damos a aplicar y vamos a volver a abrir la consulta. Creo que no guardo los cambios. Vamos a ver qué pasó por aquí. Son 3 de ahorro y 1 de débito. Aplicar 2500. No, creo que sí lo aplicar. Y ok, vamos a ocultar ahora sí accedemos al botón de aplicar, finalizar, y vamos a regresar al entorno que estábamos aquí y la volvemos a ejecutar y ahí está, 3 de ahorro y 1 de débito. Y bueno, con esto finalizamos la sesión. Logramos realizar un join entre dos tablas que se encuentran en dos bases de datos diferentes, en dos gestores completamente diferentes. Continuaremos en la próxima sesión con un ejemplo un poco más elaborado. Saludos.